Hay momentos en la vida en los que la fe se siente pesada. Momentos en los que seguimos creyendo en Dios, pero nuestro corazón está cansado. Tal vez tú conoces muy bien esa sensación. Sigues orando. Sigues intentando confiar. Sigues tratando de mantener la esperanza. Pero dentro de ti hay una batalla silenciosa. Una parte de tu corazón quiere seguir creyendo. Pero otra parte está cansada de esperar. Tal vez has orado muchas veces por la misma situación. Tal vez llevas meses, o incluso años, esperando que algo cambie. Esperando una respuesta. Esperando una puerta que se abra. Esperando un milagro que parece tardar demasiado. Y en medio de esa espera, la fe puede sentirse frágil. No porque hayas dejado de amar a Dios, sino porque eres humano. Porque el corazón humano se cansa. Porque el alma también necesita descanso. Pero hay algo que debes recordar hoy. Cuando tu fe se siente cansada, Dios no se aleja de ti. De hecho, muchas veces es precisamente en esos momentos cuando Él está más cerca. La Biblia está llena de historias de personas que pasaron por temporadas de cansancio espiritual. Personas que amaban a Dios, pero que también enfrentaron momentos de duda, miedo y agotamiento. Y aún así, Dios nunca los abandonó. Si hoy sientes que tu fe está cansada, este mensaje es para ti. Porque Dios ve tu lucha. Dios conoce tu corazón. Y Dios no ha terminado de escribir tu historia. Hay un tipo de cansancio que no se ve a simple vista. No aparece en el rostro como el cansancio físico después de un día largo de trabajo. No se nota necesariamente en la forma en que una persona camina o habla. Es un cansancio mucho más silencioso. Un cansancio que vive en lo profundo del corazón. Es el cansancio del alma. Ese tipo de cansancio aparece cuando hemos luchado durante mucho tiempo. Cuando hemos atravesado situaciones difíciles que parecen no terminar. Aparece cuando seguimos caminando, seguimos creyendo, seguimos orando. Pero dentro de nosotros hay una sensación de agotamiento espiritual. Tal vez tú sabes exactamente de qué estoy hablando. Tal vez en este momento estás viviendo algo así. Sigues creyendo en Dios. Sigues leyendo su palabra. Sigues intentando mantener tu fe viva. Pero dentro de tu corazón hay preguntas que todavía no tienen respuesta. Preguntas que aparecen en momentos de silencio. Preguntas que surgen en la noche cuando la mente comienza a repasar todo lo que está pasando. Tal vez te has preguntado: ¿por qué esta situación no cambia? ¿Por qué sigo enfrentando el mismo problema? ¿Por qué la puerta sigue cerrada a pesar de tantas oraciones? ¿Por qué el milagro parece tardar tanto? Son preguntas profundamente humanas. Preguntas que muchas personas tienen, pero que pocas se atreven a expresar. Porque muchas veces pensamos que tener preguntas significa tener poca fe. Pensamos que un verdadero creyente nunca debería sentirse cansado. Que una persona que confía en Dios siempre debería sentirse fuerte. Pero la Biblia muestra una realidad mucho más honesta. La Biblia muestra que incluso personas profundamente espirituales atravesaron momentos de cansancio interior. Hombres y mujeres que amaban a Dios, que confiaban en Él, que caminaban en su propósito.
Y aún así, hubo momentos en los que su corazón se sintió pesado. David, por ejemplo, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, muchos de los salmos que escribió nacieron en momentos de profunda angustia. Hay salmos en los que David derrama su corazón delante de Dios. Salmos en los que expresa tristeza, miedo, frustración e incluso sensación de abandono. En uno de ellos dice: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Esas palabras no nacieron de la incredulidad. Nacieron de un corazón cansado que estaba siendo completamente honesto delante de Dios. David no escondía su dolor. Él lo llevaba a la presencia de Dios. Y eso nos enseña algo muy importante. Dios no se asusta con nuestras preguntas. Dios no se aleja cuando expresamos nuestras luchas. Al contrario, Dios invita a sus hijos a acercarse a Él con un corazón sincero. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en el profeta Elías. Elías fue uno de los profetas más valientes del Antiguo Testamento. Fue el hombre que enfrentó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Fue el hombre que vio fuego caer del cielo. Fue el hombre que experimentó uno de los milagros más extraordinarios de toda la Biblia. Pero después de esa gran victoria espiritual, algo inesperado ocurrió. Elías se sintió profundamente agotado. La Biblia dice que huyó al desierto. Y en medio de ese desierto, su corazón estaba tan cansado que llegó a decir: Señor, basta ya, quita mi vida. Es sorprendente pensar que un hombre que había visto milagros tan grandes pudiera sentirse así. Pero eso muestra algo muy real sobre la naturaleza humana. Incluso los hombres y mujeres de gran fe pueden experimentar momentos de debilidad. Incluso las personas que aman profundamente a Dios pueden atravesar temporadas de cansancio espiritual. Pero hay algo muy hermoso en esa historia. Dios no reprendió a Elías. Dios no lo rechazó. Dios no le dijo que su fe era insuficiente. En lugar de eso, Dios lo cuidó. Primero lo dejó descansar. Luego envió alimento. Y después habló con él con una voz suave. Dios entendió su cansancio. Dios vio su agotamiento. Y Dios lo restauró. Eso nos revela algo profundamente consolador. Cuando nuestra fe se siente cansada, Dios no se aleja de nosotros. Muchas veces, en esos momentos, Él está más cerca de lo que imaginamos. Tal vez hoy tú estás atravesando una temporada similar. Tal vez has estado luchando con una situación que parece no cambiar. Tal vez llevas tiempo orando por tu familia. Tal vez has estado esperando una puerta abierta en tu vida. Tal vez has estado enfrentando una batalla interior que nadie más ve. Y poco a poco, ese peso comienza a cansar tu corazón. No significa que hayas dejado de creer. No significa que hayas perdido tu fe. Significa simplemente que eres humano. El corazón humano tiene límites. El alma también necesita descanso. Pero hay algo que debes recordar en este momento. El hecho de que tu fe esté cansada no significa que Dios haya dejado de actuar. Muchas veces, mientras pensamos que nada está sucediendo, Dios está trabajando en silencio. A veces el proceso tarda más de lo que esperamos. A veces el camino es más largo de lo que imaginamos.
Pero eso no significa que Dios haya abandonado tu historia. La Biblia nos muestra algo muy claro. Incluso los hombres y mujeres más fieles atravesaron temporadas de oscuridad. José pasó años en prisión antes de ver cumplirse la promesa. Moisés pasó décadas en el desierto antes de ver el propósito de Dios manifestarse. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar muchos años antes de sentarse en el trono. Los procesos de Dios muchas veces son más largos de lo que nuestro corazón quisiera. Pero eso no significa que Él se haya olvidado de nosotros. Significa que Él está preparando algo más profundo. Algo más grande. Algo que muchas veces no podemos ver en el momento. Por eso, si hoy tu fe se siente cansada, no te alejes de Dios. Acércate a Él. Habla con Él. Derrama tu corazón delante de Él. Porque Dios no abandona a los corazones sinceros. Dios no rechaza a los que vienen a Él con honestidad. Y aunque ahora mismo tu corazón esté cansado, Dios todavía está escribiendo tu historia. Y Él no ha terminado contigo. Una de las cosas más difíciles cuando la fe se cansa es sentir que nadie entiende lo que estás viviendo. A veces el cansancio espiritual no es visible para quienes están a nuestro alrededor. Las personas ven una sonrisa. Ven a alguien que continúa con sus responsabilidades. Ven a alguien que sigue trabajando, hablando, caminando, cumpliendo con lo que debe hacer cada día. Pero no ven lo que sucede dentro del corazón. No ven las luchas silenciosas. No ven las preguntas que aparecen en la mente cuando llega la noche. No ven el peso invisible que muchas veces llevamos en el alma. Tal vez tú conoces muy bien esa sensación. Tal vez muchas personas a tu alrededor piensan que todo está bien. Tal vez creen que eres fuerte. Tal vez incluso te ven como alguien que siempre anima a los demás. Pero dentro de ti hay una batalla que nadie más ve. Hay pensamientos que regresan una y otra vez. Hay preocupaciones que ocupan tu mente. Hay situaciones que no sabes cómo resolver. Hay momentos en los que el corazón simplemente se siente agotado. Y en medio de todo eso, puede surgir un pensamiento muy doloroso. El pensamiento de que nadie entiende realmente lo que estás viviendo. Pero hay una verdad profundamente consoladora que necesitas recordar. Aunque las personas no siempre comprendan tu lucha, Dios sí la ve. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Él conoce cada pensamiento que pasa por tu mente. Él conoce cada preocupación que has intentado esconder. Él conoce cada lágrima que has derramado en silencio. La Biblia dice que Dios conoce incluso los pensamientos antes de que lleguen a nuestros labios. Nada de lo que ocurre en tu vida es invisible para Él. Nada de lo que sientes pasa desapercibido para su mirada. Tal vez ha habido noches en las que has llorado sin que nadie lo sepa. Noches en las que el silencio de la habitación parecía amplificar el dolor de tu corazón. Noches en las que intentabas dormir, pero la mente seguía llena de pensamientos. Tal vez has tenido momentos en los que hablaste con Dios en voz baja. Oraciones sencillas. Oraciones cortas. Oraciones que nacían de un corazón cansado. Oraciones como: Señor, ayúdame. Dios, no sé qué hacer. Padre, dame fuerzas para seguir.
Puede que nadie más haya escuchado esas palabras, pero Dios sí las escuchó. Dios escucha incluso las oraciones más silenciosas. Dios escucha incluso cuando las palabras no salen con claridad. Hay momentos en los que la oración no es un discurso elaborado. A veces la oración es simplemente un suspiro del alma. Y aún así, Dios la escucha. La Biblia nos da una promesa que trae un consuelo profundo para los corazones cansados. En el Salmo 34 horas y 18 minutos leemos: El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Esta es una de las declaraciones más hermosas de toda la Escritura. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Eso significa algo muy importante. Dios no se aleja cuando tu corazón está cansado. Dios no se distancia cuando atraviesas momentos de debilidad. Dios no te abandona cuando tus fuerzas parecen agotarse. Al contrario, es precisamente en esos momentos cuando Él se acerca aún más. Dios se acerca al corazón herido. Dios se acerca al corazón cansado. Dios se acerca al corazón que se siente frágil. Muchas veces pensamos que debemos estar fuertes para acercarnos a Dios. Pensamos que debemos tener todas las respuestas. Pensamos que debemos mostrar una fe perfecta. Pero la verdad es que Dios conoce nuestra humanidad. Dios sabe que somos frágiles. Dios sabe que a veces nos cansamos. Dios sabe que el corazón humano atraviesa temporadas difíciles. Y aún así, Él no nos rechaza. Dios no espera que seas perfecto. Dios no espera que nunca tengas dudas. Dios no espera que nunca te sientas cansado. Lo que Dios busca es un corazón sincero. Un corazón que se acerque a Él incluso en medio de la debilidad. Jesús mismo habló sobre esto cuando dijo: Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Observa bien esas palabras. Jesús no dijo: Vengan a mí cuando sean fuertes. No dijo: Vengan a mí cuando todo esté resuelto. Él dijo: Vengan a mí los que están cansados. Eso significa que el cansancio no es una barrera para acercarse a Dios. El cansancio es precisamente la razón para acercarse a Él. Cuando nuestras fuerzas terminan, es cuando más necesitamos su presencia. Cuando sentimos que no podemos continuar solos, es cuando más necesitamos su ayuda. Y lo hermoso del amor de Dios es que Él no se acerca con juicio. Dios se acerca con compasión. Dios se acerca con ternura. Dios se acerca con amor. Tal vez hoy sientes que tu corazón está quebrantado. Tal vez has enfrentado decepciones. Tal vez has atravesado situaciones que han dejado heridas profundas. Tal vez hay partes de tu historia que todavía duelen cuando las recuerdas. Pero incluso en medio de esas heridas, Dios está cerca. Él ve tu batalla. Él ve tu esfuerzo por seguir adelante. Él ve las veces que has intentado mantener la esperanza cuando todo parecía difícil. Él ve la fe que todavía vive dentro de ti, aunque a veces se sienta pequeña. Y hay algo que debes recordar esta noche. El amor de Dios por ti no depende de tu perfección. Dios no te ama solo en los días en los que te sientes fuerte. Dios no te ama solo cuando tu fe parece firme.
Dios te ama incluso en los días en los que te sientes cansado. Dios te ama incluso cuando tu corazón está lleno de preguntas. Dios te ama incluso cuando tus fuerzas parecen agotarse. Su amor no cambia. Su presencia no se aleja. Y aunque ahora mismo tal vez sientas que tu batalla es muy pesada, Dios sigue caminando a tu lado. Él ve tu lucha. Él entiende tu corazón. Y su amor por ti es más profundo de lo que puedes imaginar. Una de las razones por las que la fe se cansa es el silencio. Hay momentos en los que oramos con todo nuestro corazón, pero no escuchamos una respuesta inmediata. Momentos en los que pedimos dirección, pero el camino delante de nosotros parece incierto. Momentos en los que buscamos una señal clara, pero el cielo parece guardar silencio. Y ese silencio puede ser difícil de comprender. Porque cuando estamos atravesando una situación complicada, lo que más deseamos es una respuesta rápida. Queremos saber qué hacer. Queremos saber qué decisión tomar. Queremos saber cuándo llegará la solución. Pero muchas veces las respuestas de Dios no llegan en el momento que esperamos. Y es precisamente en esos momentos cuando la fe puede sentirse cansada. Cuando el corazón comienza a preguntarse: ¿Dios está escuchando? ¿Dios sabe lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué no veo ninguna respuesta? Son preguntas que muchas personas han tenido a lo largo de la historia. Incluso personas profundamente espirituales han experimentado momentos en los que Dios parecía guardar silencio. Pero hay una verdad muy importante que debemos recordar. El silencio de Dios no significa que Él esté ausente. El silencio de Dios no significa que Él haya dejado de actuar. Muchas veces Dios trabaja en silencio. Así como una semilla crece bajo la tierra antes de ser visible, muchas veces el trabajo de Dios ocurre en lugares que nuestros ojos no pueden ver. Dios no siempre actúa de manera inmediata. Dios muchas veces trabaja a través de procesos. Procesos que preparan el corazón. Procesos que forman el carácter. Procesos que nos llevan hacia un propósito mayor. La Biblia está llena de historias que muestran esta realidad. Historias de personas que tuvieron que esperar. Historias de personas que atravesaron temporadas en las que parecía que nada estaba sucediendo. Pero en realidad, Dios estaba trabajando en cada detalle. Una de esas historias es la de José. José recibió un sueño cuando era joven. En ese sueño, Dios le mostraba que un día ocuparía una posición de autoridad. Pero después de recibir esa promesa, la vida de José tomó un camino muy difícil. Fue traicionado por sus propios hermanos. Fue vendido como esclavo. Fue llevado a un país extranjero. Y más tarde, fue injustamente acusado y enviado a prisión. Durante años, José vivió en circunstancias que parecían completamente opuestas a la promesa que había recibido. Desde una perspectiva humana, parecía que su historia estaba llena de injusticia. Parecía que Dios guardaba silencio. Pero Dios no estaba ausente. Mientras José estaba en prisión, Dios estaba preparando el escenario para algo mucho mayor. Estaba preparando el momento en que José sería levantado para salvar a muchas personas del hambre. Y cuando finalmente llegó el tiempo correcto, todo cambió. José pasó de la prisión al palacio.
Y en ese momento pudo entender algo muy profundo. Dios había estado trabajando todo el tiempo, incluso cuando parecía que nada estaba sucediendo. Otra historia poderosa es la de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación. Le prometió un hijo. Pero esa promesa no se cumplió de inmediato. Abraham tuvo que esperar. No meses. No pocos años. Abraham esperó décadas. Durante mucho tiempo parecía que la promesa estaba demasiado lejos de cumplirse. Pero Dios no había olvidado lo que había prometido. En el momento correcto, cuando todo parecía imposible desde la perspectiva humana, la promesa se cumplió. Isaac nació. Y Abraham comprendió que el tiempo de Dios es diferente al nuestro. También vemos este patrón en la vida de David. Cuando David era joven, el profeta Samuel lo ungió como rey. Pero después de esa unción, David no se sentó inmediatamente en el trono. Pasaron muchos años. Años de espera. Años de pruebas. Años en los que tuvo que huir de enemigos y esconderse en cuevas. Desde afuera, parecía que la promesa estaba muy lejos de cumplirse. Pero Dios estaba formando el corazón de David. Lo estaba preparando para el liderazgo. Lo estaba fortaleciendo para el propósito que vendría después. Y cuando finalmente llegó el momento correcto, David se convirtió en rey. Estas historias nos enseñan algo muy importante. El hecho de que no veamos resultados inmediatos no significa que Dios no esté trabajando. Muchas veces Dios está obrando detrás de las escenas. Muchas veces está preparando circunstancias. Muchas veces está formando nuestro corazón de maneras que no entendemos en el momento. Tal vez hoy tú estás atravesando una temporada en la que el cielo parece silencioso. Tal vez has estado orando por una situación que aún no cambia. Tal vez estás esperando dirección para tu vida. Tal vez estás esperando que una puerta se abra. Tal vez estás esperando un milagro. Y en medio de esa espera, puede parecer que nada está sucediendo. Pero recuerda algo muy importante. Dios nunca está inactivo. Dios nunca está ausente. Aunque tus ojos no puedan ver lo que Él está haciendo, su mano sigue moviéndose. Dios sigue escribiendo tu historia. Dios sigue preparando tu camino. Dios sigue trabajando incluso en los momentos de silencio. Y un día, muchas veces mirando hacia atrás, comprendemos algo que antes no podíamos ver. Comprendemos que Dios estaba obrando todo el tiempo. Incluso cuando parecía que el cielo estaba en silencio. Por eso, si hoy estás atravesando una temporada de espera, no pierdas la esperanza. El silencio de Dios no es ausencia. Muchas veces es el escenario donde Él está preparando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Y aunque ahora mismo no veas la respuesta, Dios sigue trabajando en tu historia. La Biblia contiene una promesa profundamente poderosa que ha sostenido el corazón de muchas personas a lo largo de generaciones. En Isaías 40 horas y 29 minutos leemos: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Estas palabras revelan algo muy hermoso acerca del corazón de Dios. Dios no ignora el cansancio humano. Dios no espera que tengamos fuerzas infinitas.
Él sabe que el ser humano se cansa. Él conoce nuestras limitaciones. Él conoce nuestras debilidades. Dios sabe que hay momentos en los que el corazón simplemente se agota. Momentos en los que sentimos que hemos dado todo lo que podíamos dar. Momentos en los que nuestras fuerzas emocionales parecen llegar a su límite. Tal vez tú has vivido momentos así. Momentos en los que seguiste adelante durante mucho tiempo. Luchaste. Oraste. Intentaste mantener la esperanza. Pero poco a poco el peso de las circunstancias comenzó a sentirse más fuerte. Hay luchas que no se resuelven de un día para otro. Hay procesos que duran más de lo que imaginábamos. Y cuando el tiempo pasa, el corazón puede sentirse cansado. Es en esos momentos cuando muchas personas piensan que su fe es débil. Pero la Biblia nos muestra algo diferente. El cansancio no significa fracaso espiritual. El cansancio es parte de la experiencia humana. Incluso los grandes hombres y mujeres de Dios atravesaron momentos en los que sus fuerzas parecían agotarse. Pero lo hermoso del mensaje de Isaías es que Dios no abandona al cansado. Dios fortalece al cansado. Dios da nuevas fuerzas al que ya no tiene fuerzas. Esto significa que nuestra esperanza no depende únicamente de nuestra propia capacidad. Nuestra esperanza depende de la gracia de Dios. La gracia de Dios es precisamente lo que sostiene al corazón humano cuando las fuerzas naturales se terminan. Cuando sentimos que ya no podemos continuar con nuestras propias fuerzas, Dios puede renovar nuestro interior. La Biblia continúa diciendo algo aún más profundo unos versículos después. Isaías 40 horas y 31 minutos dice: Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa nos recuerda que la fuerza que Dios da no siempre significa que las dificultades desaparecen de inmediato. Muchas veces significa que Dios nos da la capacidad de continuar. La capacidad de seguir caminando. La capacidad de seguir creyendo. La capacidad de seguir confiando incluso cuando el camino parece largo. Hay momentos en los que Dios cambia las circunstancias. Pero hay otros momentos en los que Dios cambia nuestro interior para que podamos atravesar las circunstancias con una nueva fortaleza. Tal vez hoy te encuentras en una temporada en la que el cansancio es real. Tal vez sientes que has estado luchando durante mucho tiempo. Tal vez hay situaciones en tu vida que parecen no cambiar. Tal vez hay preocupaciones que ocupan tu mente constantemente. Y el corazón comienza a sentirse agotado. Pero en medio de ese cansancio hay una invitación que Dios hace a cada uno de sus hijos. La invitación a detenerse. La invitación a descansar en su presencia. La vida moderna muchas veces nos empuja a seguir adelante sin pausa. Nos enseña a continuar trabajando. Continuar resolviendo problemas. Continuar intentando controlar cada situación. Pero el alma humana no fue diseñada para vivir en constante tensión. El alma necesita descanso. Necesita momentos de quietud. Necesita momentos en los que podamos detenernos y recordar que no estamos solos. Jesús mismo hizo esta invitación en Mateo 11:28 cuando dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Observa nuevamente esas palabras.
Jesús no dijo: venid a mí cuando tengan todas las respuestas. No dijo: venid a mí cuando ya no estén cansados. Él dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados. Eso significa que el cansancio no es una razón para alejarnos de Dios. El cansancio es una razón para acercarnos a Él. Cuando nuestras fuerzas humanas llegan a su límite, es cuando más necesitamos la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios trae algo que el mundo no puede ofrecer. El mundo puede ofrecer distracciones. Puede ofrecer entretenimiento. Puede ofrecer momentos temporales de alivio. Pero la presencia de Dios trae descanso profundo para el alma. Un descanso que no depende de que todo esté resuelto. Un descanso que nace de confiar en que nuestra vida está en manos seguras. Hay algo muy poderoso que ocurre cuando una persona cansada decide detenerse delante de Dios. Cuando dejamos de intentar controlar todo. Cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas. Cuando simplemente abrimos nuestro corazón y decimos: Señor, necesito tu ayuda. En ese momento comienza un proceso de renovación interior. Dios empieza a traer paz a la mente. Dios empieza a traer claridad al corazón. Dios empieza a fortalecer el espíritu. Tal vez las circunstancias externas aún no cambian de inmediato. Pero algo dentro de nosotros comienza a transformarse. La esperanza comienza a renacer. La fe comienza a levantarse nuevamente. Y poco a poco el corazón vuelve a encontrar fuerzas para continuar. Por eso, si hoy te sientes cansado, no pienses que tu historia ha terminado. El cansancio no es el final. Muchas veces el cansancio es el lugar donde comienza una nueva etapa de renovación espiritual. Dios fortalece al cansado. Dios levanta al que siente que ya no puede continuar. Dios multiplica las fuerzas de aquellos que sienten que las suyas se han agotado. Y aunque hoy tu corazón pueda sentirse débil, la gracia de Dios es más fuerte que tu cansancio. Porque cuando tus fuerzas terminan, Dios comienza a mostrar la suya. Y la fuerza de Dios nunca se agota. Tal vez hoy sientes que tu historia está estancada. Tal vez miras tu vida y parece que nada avanza como esperabas. Quizá había sueños que pensabas que ya estarían cumplidos. Planes que imaginabas ver realizados hace tiempo. Puertas que esperabas ver abiertas mucho antes. Pero hoy, cuando miras alrededor, parece que muchas cosas siguen igual. El mismo problema. La misma lucha. La misma espera. Y en medio de ese escenario, puede aparecer una sensación difícil de explicar. La sensación de que tu vida se ha detenido. Tal vez incluso te has preguntado si algo se perdió en el camino. Si alguna oportunidad importante ya pasó. Si el propósito que una vez sentiste en tu corazón todavía está delante de ti. Pero hay una verdad espiritual que necesitas escuchar hoy. Dios no ha terminado contigo. Tu historia todavía no ha llegado a su capítulo final. Aunque ahora mismo parezca que todo está quieto, Dios sigue trabajando. Muchas veces pensamos que el propósito de Dios se manifiesta solamente cuando vemos grandes cambios. Cuando las puertas se abren. Cuando las circunstancias se transforman. Cuando los milagros ocurren de manera visible.
Pero Dios también trabaja en los momentos silenciosos. De hecho, algunos de los procesos más profundos ocurren precisamente en temporadas de silencio. Temporadas en las que parece que nada está cambiando. Temporadas en las que sentimos que estamos esperando. Temporadas en las que el camino parece lento. Pero el hecho de que el camino sea difícil no significa que el propósito haya desaparecido. Al contrario, muchas veces las etapas más importantes del propósito de Dios ocurren antes de que veamos el resultado final. Dios trabaja primero en el interior. Dios forma el corazón. Dios moldea el carácter. Dios fortalece el espíritu. Porque antes de revelar la promesa, muchas veces Dios prepara a la persona que recibirá esa promesa. Esto lo vemos repetidamente en la Biblia. Muchos de los hombres y mujeres que fueron usados por Dios atravesaron temporadas de preparación que parecían silenciosas desde afuera. Por ejemplo, Moisés. Antes de liberar al pueblo de Israel, Moisés pasó 40 años en el desierto. 40 años en los que su vida parecía lejos de cualquier propósito extraordinario. Pero en ese tiempo Dios estaba formando su carácter. Estaba preparando su corazón. Estaba enseñándole a confiar en algo más grande que sus propias fuerzas. Otro ejemplo es David. David fue ungido como rey cuando todavía era joven. Pero después de esa unción no fue inmediatamente al palacio. Durante años vivió en el desierto. Huyó de enemigos. Enfrentó situaciones difíciles. Pasó por temporadas en las que su vida parecía completamente opuesta a la promesa que había recibido. Pero Dios no había olvidado lo que había dicho. Durante esos años, Dios estaba preparando a David para el liderazgo que vendría después. Estaba formando su carácter. Estaba enseñándole a depender de Dios. Estaba fortaleciendo su corazón. Cuando finalmente llegó el momento de sentarse en el trono, David no era el mismo joven que había sido ungido años antes. Era un hombre transformado por el proceso. Esto nos enseña algo muy importante. Dios no solo está interesado en llevarnos a un destino. Dios también está interesado en quién nos convertimos durante el camino. Muchas veces queremos llegar rápidamente al resultado. Queremos ver la promesa cumplida. Queremos ver la puerta abierta. Pero Dios sabe que el proceso también es necesario. Porque el proceso forma la persona que podrá sostener aquello que Dios quiere entregar. Tal vez hoy tú estás en una temporada de preparación. Aunque desde afuera parezca una temporada de espera. Tal vez Dios está trabajando en tu interior de maneras que aún no puedes ver. Tal vez está fortaleciendo tu fe. Tal vez está desarrollando tu paciencia. Tal vez está enseñándote a confiar en Él de una manera más profunda. Porque cuando Dios finalmente abre una puerta, muchas veces nos damos cuenta de algo sorprendente. El tiempo de preparación no fue tiempo perdido. Fue tiempo de formación. Fue tiempo de crecimiento. Fue tiempo de transformación. A veces miramos nuestra vida y pensamos que estamos atrasados. Pensamos que otras personas avanzan más rápido. Pensamos que deberíamos estar en otro lugar. Pero Dios no trabaja con el mismo reloj que el mundo. El tiempo de Dios es perfecto. Y aunque ahora mismo no puedas ver todo el panorama, eso no significa que tu historia esté detenida.
Dios sigue escribiendo cada capítulo de tu vida, incluso en los momentos silenciosos, incluso en las temporadas difíciles, incluso en los días en los que parece que nada cambia. Dios sigue trabajando. Dios sigue preparando. Dios sigue guiando. Y hay algo que necesitas recordar hoy. El hecho de que el camino sea largo no significa que el propósito haya desaparecido. El hecho de que haya obstáculos no significa que la promesa haya sido cancelada. Dios no abandona las historias que Él mismo comenzó. La Biblia dice en Filipenses 1:6: El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que Dios no deja las cosas a medias. Cuando Dios comienza una obra en la vida de una persona, Él tiene la intención de completarla. Tal vez el proceso es más largo de lo que esperabas. Tal vez el camino tiene más desafíos de lo que imaginabas. Pero Dios no ha terminado contigo. Tu historia sigue en desarrollo. Tu propósito sigue vivo. Y aunque ahora mismo tal vez sientas que estás en una temporada de espera, Dios sigue trabajando en cada detalle de tu camino. Porque cuando llegue el momento correcto, muchas cosas comenzarán a tener sentido. Y mirarás hacia atrás y comprenderás algo muy profundo. Dios nunca dejó de trabajar en tu vida. Ni siquiera en los momentos en los que parecía que todo estaba detenido. Hay momentos en la vida en los que la fe no se expresa con palabras grandes. No siempre la fe se manifiesta en oraciones largas o en declaraciones poderosas. A veces la fe es algo mucho más sencillo. A veces la fe es simplemente seguir caminando. Seguir avanzando un día más. Seguir creyendo cuando el corazón está cansado. Seguir confiando, incluso cuando todavía no vemos el resultado que estamos esperando. Hay temporadas en las que la fe se siente fuerte. Temporadas en las que el corazón está lleno de esperanza. Momentos en los que oramos con seguridad y sentimos que todo es posible. Pero también existen temporadas diferentes. Temporadas en las que el camino parece más largo. Momentos en los que el alma se siente cansada. Momentos en los que la fe no desaparece, pero se vuelve más silenciosa. En esas temporadas, la fe no siempre se expresa con grandes palabras. A veces la fe es simplemente no rendirse. Es levantarse una mañana más. Es decidir continuar. Es decir dentro del corazón: hoy voy a seguir confiando. Tal vez hoy te encuentras exactamente en ese tipo de momento. Tal vez has estado luchando durante mucho tiempo. Tal vez hay situaciones en tu vida que parecen no cambiar. Tal vez has orado muchas veces por la misma situación. Y el corazón comienza a preguntarse cuánto tiempo más durará este proceso. Pero incluso en esos momentos, la fe puede seguir viva. Aunque sea una fe silenciosa. Aunque sea una fe pequeña. Aunque sea una fe que apenas puede sostenerse. Porque la fe no siempre se mide por la intensidad de las palabras. La fe muchas veces se mide por la decisión de continuar. Seguir creyendo cuando sería más fácil rendirse. Seguir confiando cuando el camino parece incierto. Seguir esperando cuando la respuesta parece tardar. Tal vez hoy tu oración es sencilla. Tal vez no tienes fuerzas para hacer una oración larga.
Tal vez tus palabras son simples. Tal vez tu oración se parece a algo como esto: Dios, ayúdame a seguir. Señor, dame fuerzas para este día. Padre, no sé qué hacer, pero confío en ti. Y aunque esas palabras parezcan pequeñas, son profundamente valiosas delante de Dios. Porque Dios escucha incluso las oraciones más sencillas. Dios escucha incluso los susurros del corazón. Hay momentos en los que la oración no es un discurso elaborado. A veces la oración es simplemente un suspiro. Un pensamiento dirigido hacia Dios. Una mirada hacia el cielo. Y aún así, Dios escucha. La Biblia nos muestra muchas historias de personas que clamaron a Dios con oraciones simples. Por ejemplo, el hombre que dijo a Jesús: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Esa oración fue honesta. No era una declaración perfecta de fe. Era el grito sincero de un corazón que necesitaba ayuda. Y Jesús respondió con compasión. Esto nos recuerda algo muy importante. Dios no está esperando que tu fe sea perfecta. Dios no está esperando palabras sofisticadas. Dios escucha el corazón sincero. Dios escucha incluso cuando nuestras fuerzas son pocas. Dios escucha incluso cuando nuestra fe se siente frágil. Porque el amor de Dios no depende de nuestra perfección. Dios no ama solo a quienes se sienten fuertes. Dios también ama a quienes se sienten cansados. Dios también se acerca a quienes sienten que ya no pueden continuar solos. Hay algo profundamente hermoso en el momento en que una persona reconoce que necesita la ayuda de Dios. Porque es en ese momento cuando la gracia de Dios puede actuar con más claridad. Cuando dejamos de confiar únicamente en nuestras propias fuerzas. Cuando dejamos de intentar controlar todo. Cuando levantamos nuestros ojos y decimos: Señor, necesito tu ayuda. Ese momento abre la puerta para que Dios actúe en nuestra vida. Tal vez hoy te sientes débil. Tal vez sientes que ya no tienes la misma energía que antes. Tal vez has estado enfrentando desafíos que parecen demasiado grandes. Pero incluso en ese lugar de debilidad, Dios puede manifestar su poder. El apóstol Pablo habló sobre esto cuando dijo: Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que Dios puede usar incluso nuestros momentos de fragilidad. Cuando nuestras fuerzas humanas se terminan, la gracia de Dios puede sostenernos. Hay momentos en los que no tenemos respuestas. Momentos en los que no sabemos cómo resolver una situación. Momentos en los que solo podemos dar un paso a la vez. Y en esos momentos, Dios no exige que resolvamos todo de inmediato. A veces lo único que necesitamos hacer es seguir caminando. Un día más. Un paso más. Una oración más. Una esperanza más. La fe muchas veces es así. No siempre es un salto gigantesco. A veces es simplemente no detenerse. Seguir confiando. Seguir esperando. Seguir creyendo que Dios todavía está trabajando. Incluso cuando no vemos todo con claridad. Tal vez hoy tu fe se siente pequeña. Pero recuerda algo muy importante. Jesús dijo que la fe del tamaño de una semilla de mostaza puede mover montañas. La semilla de mostaza es una de las más pequeñas que existen.
Y aún así, Jesús la usó como ejemplo. Eso significa que la fe no necesita ser grande para ser poderosa. Incluso una fe pequeña puede ser suficiente cuando está colocada en las manos correctas. Y cuando esa fe está colocada en Dios, incluso la fe más pequeña puede traer transformación. Por eso, si hoy sientes que tus fuerzas son pocas, no te desanimes. Tu historia no depende únicamente de tu fuerza. Tu historia está en manos de Dios. Y Dios es capaz de sostenerte incluso cuando sientes que ya no puedes más. Porque cuando el corazón humano llega a su límite, la gracia de Dios comienza a manifestarse. Y la gracia de Dios siempre es suficiente. Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón sincero. No venimos con palabras perfectas, ni con una fe que siempre se siente fuerte. Venimos tal como somos, con nuestras luchas, con nuestras preguntas y con el cansancio que muchas veces pesa en nuestra alma. Tú conoces nuestra historia. Tú conoces cada batalla que hemos enfrentado. Tú conoces los pensamientos que ocupan nuestra mente y las preocupaciones que guardamos en silencio. Hay momentos en los que nuestra fe se debilita. Momentos en los que el camino parece largo y nuestras fuerzas parecen insuficientes. Pero hoy recordamos tu promesa. Tu palabra dice que tú das fuerzas al cansado y multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna. Por eso hoy levantamos nuestro corazón hacia ti. Padre, fortalece nuestro interior. Renueva nuestra mente cuando los pensamientos se llenen de preocupación. Trae paz a nuestro corazón cuando el miedo intente entrar. Llena nuestra alma con la certeza de que tú sigues caminando con nosotros. Señor, ayúdanos a confiar en ti incluso cuando no vemos la respuesta inmediata. Ayúdanos a recordar que tú sigues trabajando incluso en los momentos de silencio. Si nuestro corazón está cansado, renuévalo. Si nuestra esperanza se ha debilitado, vuelve a encenderla. Padre, danos la gracia para seguir caminando un día más, confiando en tu amor y en tu fidelidad. Entregamos nuestras preocupaciones en tus manos y descansamos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Si hoy tu fe está cansada, recuerda algo muy importante. Dios no se ha olvidado de ti. Aunque a veces el camino parezca largo y difícil, eso no significa que Dios esté ausente. Muchas veces, cuando sentimos que nada está cambiando, cuando parece que nuestras oraciones no reciben respuesta inmediata, Dios sigue trabajando en silencio. Dios obra en lugares que nuestros ojos no pueden ver. Dios prepara caminos que aún no entendemos. Dios forma nuestro corazón mientras esperamos. Por eso, el hecho de que el proceso sea difícil no significa que tu historia haya perdido su propósito. Tu historia aún no ha terminado. Dios sigue escribiendo cada capítulo de tu vida, incluso en los momentos en los que parece que todo está en pausa. Cada temporada tiene un propósito. Cada proceso tiene una razón. Cada espera forma parte de algo mayor que muchas veces solo comprendemos con el paso del tiempo. La Biblia nos recuerda que Dios es fiel para completar la obra que comenzó en nosotros. Él no abandona lo que ha empezado. Por eso, aunque hoy tu fe se sienta cansada, no pierdas la esperanza. Confía. Incluso cuando el camino parezca largo.
incluso cuando las respuestas tarden. Dios sigue caminando contigo. Y su fidelidad es más grande que cualquier dificultad que estés enfrentando hoy.